En el programa de hoy hablaremos de un actor muy particular, nos referimos a Klaus Kinski. También se encuentra con nosotros en el estudio el maestro José Luis Martínez Suárez, con quien platicaremos acerca de cine y literatura. En la sección On Demand, Mariana Carvajal nos hablará de la serie cómica Luis y después vamos a hablar sobre la cinta Pina del alemán Wim Wenders en Cineteca Lumière. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. De igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y hoy queremos hablar de un actor muy especial en el cine. Nos referimos a Klaus Kinski, sin duda alguna uno de los actores más controvertidos y más pues rodeados de muchas circunstancias, leyendas, anécdotas que... Controversia. Sí, controversia, en una palabra controversia, que siempre pues sí, han rodeado la figura de Klaus Kinski, dejando un poco de lado pues su trabajo artístico y sobre todo los aportes artísticos al cine. Realmente estamos hablando de uno de los actores que marcaron las pantallas, ese rostro, las actuaciones que consiguió Klaus Kinski y su potencia creativa principalmente en el cine. Yo creo que han sido vistas en muy pocos actores. Definitivamente, como dices, las aportaciones que hace al nivel actoral son maravillosas y espléndidas, me parece, porque justo tiene una fuerza muy implacable, ¿no? Y creo que todo esto siempre se ve en sus películas y es parte también de su personalidad, ¿no? Claro, bueno, Klaus Kinski participó en una gran cantidad de películas, la gran mayoría obras menores, podría decirse que sí son obras menores en donde participó y donde salta la fama es precisamente en sus colaboraciones con Werner Herzog, que son con las 5 películas, todas buenísimas y todas recomendables. Las 5 películas que filma con Werner Herzog me parece que es su salto al contexto internacional y de ahí pues derivan algunos otros trabajos también muy recomendables. Desgraciadamente, y es por eso que aquí en el Café Lumière queremos retomarlo de alguna manera, se deja de lado, en su pecado lleva la penitencia, por así decirlo, en el caso de Klaus Kinski, porque se comentan más sus momentos personales, sus momentos violentos, sus desavenencias con los directores o con los integrantes de la producción, que su trabajo como tal. Pocas veces se analiza formalmente el trabajo de Klaus Kinski. Recordemos, están estas 5 películas, está Cobra Verde, que fue la última. Fue la última, Fiscarraldo, no están en orden, no las estoy mencionando en orden. Wojciech, Fiscarraldo, Cobra Verde, Aguirre, Nosferatu. La La ira de Dios y por supuesto esa gran interpretación de El vampiro demonio en Nosferatu. Por otro lado, también se desarrolló algo que es muy interesante. Recordemos que Klaus Kinski venía del teatro. Hay un monólogo que es el monólogo de Jesucristo, Claro. que lo presentó en Europa en algunas ocasiones y hay un registro visual de ese monólogo. De verdad que es interesantísimo. Conseguía un nivel de interpretación muy poderoso. seguro, y que llevaba a una interacción con el público particular, o sea, la gente se molestaba en pleno monólogo, se metían con él, le gritaban y él se peleaba con el público subía al escenario, intentaba callarlo y todo esto lo generaba desde su interpretación actoral. Claro. Cosa que pocas veces es visto o dentro del teatro es un estadio muy importante el que logran este tipo de interpretaciones. Ahora, analizado formalmente, es buenísimo.
hay una profundidad filosófica, interpretativa, y nos pone a pensar. Ese Es monólogo totalmente transgresor, me parece. transgresor ve otra cara de la figura del Cristo, de Jesucristo, y lo ve como un provocador y como un transgresor. Por otra parte, también rescatamos, hay algo que muchas veces pasa desapercibido, que es Klaus Kinski como director. Klaus Kinski dirigió una película, siempre era conocido que regañaba o se peleaba con los directores porque les decía que no sabía dirigir, y lo cual no sabían hacer una película. Y Klaus Kinski tuvo la oportunidad solamente de dirigir una película, nos referimos a Paganini, donde él es el director y él interpreta a Paganini, este músico maldito, el violinista del diablo o el violinista diabólico. Y de verdad es una película, es de una irrupción creativa fascinante. Yo creo que en lo personal, es una de mis grandes películas. La película de Paganini fue dirigida por el propio Klaus Kinski. Claro. También otra de las cosas importantes me parece es que pues fue muy importante justo en el cine de Herzog, aunque después terminan un poco peleados, pero también mucho de la esencia de Herzog creo que no se explica sin Klaus Kinski, ¿no? Creo que eso es algo súper importante. Seguro que sí, el propio Herzog le regresa de alguna manera esta colaboración con un documental, que se llama Mi enemigo íntimo, donde habla, yo creo que se desnuda de alguna manera la relación que tuvieron a lo largo de 5 películas, no solamente formal o laboral, sino una relación también de amigos, de amistad, claro. de camaradas. Y es un documental muy bonito. El propio Herzog habla él lo reconoce, no hubieran sido sus películas las mismas si no hubiera estado Klaus Kinski. Así es, los invitamos a que reconsulten si no lo conocen, a que lo conozcan, porque definitivamente se llevarán una gran sorpresa con este actor, Klaus Kinski. Se encuentra con nosotros en el estudio el maestro José Luis Martínez Suárez. Él es catedrático de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y estamos muy contentos de recibirlo esta noche en el Café Lumière. Maestro, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiéramos platicar un poquito, maestro, de esta relación de la literatura con el cine. Hay quien ha dicho una relación de amor-odio, debido a que se trata de mundos distintos, pero siempre hay un momento en el cual se dan la mano, ¿no? El cine siempre recurre a la literatura y muchas veces la literatura siempre está pensando en el cine de alguna manera. Pues sí, en términos de narración, el cine ha aportado pero enormes herramientas a la literatura actual, pero el cine no se explicaría en términos narrativos sin precisamente la literatura. Entonces, en términos comunicativos, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo las lecturas de la realidad se nutren, no siempre con los efectos, con los resultados que se quisieran, porque hay adaptaciones que no le representan una aportación a la obra literaria, pero en otras ocasiones sí ha ocurrido esto. La lectura que hace un director se logra magnificar en algunos aspectos a la propia obra literaria, pero indudablemente estamos ante un proceso de lectura. Maestro, muchas veces se han adaptado obras literarias al lenguaje cinematográfico. Muchas de estas han sido pues grandes películas, grandes trabajos, sin embargo nos damos cuenta que hay muchas otras que no lo son y que tanto los lectores como las personas que gustan del cine sienten que estas adaptaciones les quedan a deber. ¿Por qué cree que se realiza este fenómeno? Tal vez habría que recordar o considerar aquí algo que se estudia en literatura, que es la teoría del lector. Hay una formulación en ese sentido que dice que el lector, cuando entra en contacto con la obra literaria, va creando relaciones
que no ha aportado el autor en sí. Entonces va llenando huecos de indeterminación. De tal forma que yo no sé cuál es el rostro de Juan Preciado cuando empiezo a leer Pedro Páramo. Pero al ser atrapado por ese inicio, yo me empiezo a imaginar como lector pues una serie de elementos que no me ha dado el autor. Es allí, en esa confluencia de códigos y de sensibilidad, que entonces uno dice, quiero leer más de este autor porque he entrado en comunicación con él, o este autor no me gustó, pero realmente no es que no me guste, sino que no he entrado en el código del autor. En este sentido, la adaptación cinematográfica va a su vez aportando posibilidades de llenar esos huecos de indeterminación, y estos muchas veces no son afortunados. Yo comentaba hace un momento que cuando vi la versión de Asterix y Obelix, me molestó profundamente la voz que le pusieron a Obelix, porque no va con la idea que yo me formulé al respecto. Ahora, si vamos a grandes adaptaciones de cine, por ejemplo, hay una excelente adaptación de una novela famosísima en el mundo, pero en especial en los Estados Unidos, que es Matar a un ruiseñor. Claro. La versión de esta novela de Harper Lee al cine, no recuerdo ahora el director, pero es formidable. ¿Por qué? Porque se detiene en darle una caracterización al personaje principal, que es un abogado, y a partir de allí se genera toda la sensibilidad que hace que uno no pueda dejar la novela en el momento de estarla leyendo. Entonces hay una confluencia magnífica a partir de que corresponde este trabajo del director a llenar ciertos huecos de indeterminación que conectan con el autor. No siempre se logra esto. Hay obras muy buenas, bueno, no es que sean muy buenas, y hay obras clásicas, por ejemplo Shakespeare, que no siempre ha sido trabajado convenientemente al llevarse al cine. Recuerdo la versión de Zeffirelli, que es muy afortunada en fotografía, en escenarios y demás, de Romeo y Julieta, y la versión que se hizo en años recientes, donde Leonardo DiCaprio participa, y la formulación, el intento no es malo, pero lo único que se rescata es que se dice en el inglés isabelino todo el guión, pero ahí es donde los huecos de indeterminación no corresponden con lo que el espectador está esperando, válgase la redundancia. En consecuencia, si volvemos a la teoría del lector, una buena adaptación de una obra literaria al cine rescata, hasta donde le es posible, estos momentos de identidad. En el caso de los escritores latinoamericanos, tenemos grandes ejemplos de escritores que incursionaron en el cine, ¿no? En los guiones o con argumentos cinematográficos. Es amplia la lista. Es amplia, pero antes, qué bueno que tocó el tema. Hay algo que no me ha satisfecho, y es cuando se ha intentado trasladar el trabajo literario ubicado dentro de lo que la teoría literaria llama realismo mágico, llevado al cine. Ha habido allí una falta de sensibilidad, y a lo mejor ahora con recursos actuales podría intentarse, pero hay una versión de La Cándida Heréndira y su desalmada abuela de García Márquez, que me parece una situación muy desafortunada, donde la poesía del texto no logra ser atrapada en la versión cinematográfica. Hay, por ejemplo, un momento de los iniciales de la novela donde la Heréndira es violada. Heréndira en la novela se inventa un pez de luz que
va animando el pasaje terrible que está viviendo. En la película realmente se ve el pececito de luz que va allí. Y eso le resta impacto. Es una lectura pésima de esa página. Así por el estilo. Hay otras De valor literal, ¿no? De valor, sí, que exactamente, que faltó esa sensibilidad, porque creo que técnica no. Y para retomar la intervención que menciona, yo recuerdo la presencia, por lo menos en México, de gente como Carlos Fuentes, conectado totalmente con el hacer cinematográfico, y que esa lectura enriquece el trabajo fílmico que después advertimos. Y ha sido muy afortunada, no solo ya directamente en el asunto de realización cinematográfica en imágenes, sino en la colaboración en guiones. Hay guiones que han hecho un gran homenaje a una obra literaria porque han sido trabajados por los propios escritores. Claro. Y hay otros casos, por ejemplo, a Sergio Pitol nunca le gustó la versión fílmica de una de sus novelas, pero bueno, pues esa es la situación que... Le han quedado a deber al maestro. Sí, le han quedado a deber al maestro. Pues maestro José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es siempre bienvenido aquí en Café Lumière y ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para seguir hablando de estas maravillosas adaptaciones literarias y de las no tan afortunadas también. Claro, muchas gracias. Hola amigos de Café Lumière, soy Mariana Carvajal, esto es On Demand, un espacio para hablar de nuestras series favoritas. Hoy voy a hablarles de Louis, una tremenda comedia escrita por Louis C.K., que ha ganado muchos premios, tuvo muchísimo éxito, llegó a la 5ª temporada, no sabemos aún si habrá una 6ª, pero eso estamos esperando. Louis tiene tintes autobiográficos y habla sobre la vida de un comediante y su eterna batalla por ser un buen padre y mantener su carrera de comedia a flote en los clubes neoyorquinos. Esta es una comedia negra y mientras nos hace reír, también nos hace sentirnos muy enojados, nos hace pensar en la muerte, en el fracaso, en el miedo al éxito, a nuestras propias limitaciones y muchas veces incomoda a los padres porque Louis hace chistes una y otra vez de por qué se le ocurrió tener hijos. Los capítulos son piezas de la vida de Louis, pláticas con los amigos, con las amantes, algunas más locas que otras, con una hermana y un hermano bastante molestos, y breves encuentros en las calles de Nueva York que nutren los monólogos de Louis. Y así, con temas en apariencia triviales, poco a poco nos habla de la complejidad de la vida. El género de la comedia siempre es muy exitoso porque nos permite relajarnos y divertirnos. Pero series como Louis, además de hacernos reír, nos hacen mirarnos en un espejo. Y yo creo que la comedia, a veces, es una de las formas más elevadas de reflexionar sobre la naturaleza de las cosas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de On Demand. Vean series. Ya estamos en Cineteca Lumière y hoy vamos a hablar sobre la cinta Pina, dirigida por Wim Wenders, un alemán que definitivamente es referencia en la cinematografía de este país. Pina es un documental que nos habla sobre un homenaje póstumo a una de las grandes artistas y personas que fueron importantísimas en la danza contemporánea del siglo XX, y estamos hablando de Pina Bausch. Siempre es interesante cuando dos artistas se comunican entre sí. En este caso, Wim Wenders desde el cine aborda el trabajo dancístico de Pina Bausch, y no solamente de Pina Bausch, sino de su compañía. En un documental
Pues interesante, me parece un trabajo de colaboración de muchos artistas, no únicamente decir que es una obra de Wim Wenders sería injusto Claro. sobre todo para los colaboradores de Pina Bausch. Es una mezcla de distintas coreografías, se vuelve experimental por momentos. Siempre será interesante el ojo de un buen director, en este caso Wim Wenders, uno de los referentes del nuevo cine alemán, que en los últimos años me parece que ha retomado su responsabilidad precisamente de esto, de retomar y de comunicarse con otras artes. Ya ves que en años recientes realizó también un documental acerca de la fotografía de Salgado. Claro. Y antes también, perdón que te interrumpa, Buenavista Social Club, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con la música. Sí. Entonces, bueno, pues de parte de Wim Wenders hay una preocupación también por retomar el trabajo de otros artistas Y generar conexiones con y ellos. generar conexiones desde el cine hacia otros campos del arte. Claro, y otra cosa que también es importante mencionar de este documental es que en un principio estaba planteado que se trabajara Wim Wenders con Pina Bausch, pero en el trabajo, en el proceso de la producción, ella fallece y pues se ve, digamos que cortada ahora sí que esta producción y de alguna forma se desiste, pero justamente los integrantes de su compañía de teatro de danza, recurren a Wenders para generar este homenaje póstumo, como decía yo en un principio, y creo que la comunicación que tiene Wenders con los artistas y cómo logra transmitir la esencia de Pina y cómo logra hacer algo tan abstracto como lo es la danza contemporánea, lo hace bellísimo con la esencia de Pina, ¿no? Sin duda alguna, Pina de Wim Wenders, la recomendación de la Cineteca Lumière. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que busquen más contenidos de otros programas que ya hemos tenido aquí en Café Lumière y que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.